El fuego comenzó como un susurro, un olor a madera caliente, un crujido extraño detrás del granero, y de pronto el cielo se volvió rojo. Cuando salí corriendo con una cubeta en la mano, las llamas ya estaban trepando por las paredes de mi casa, como si quisieran devorar mi vida entera. El calor era tan fuerte que sentí que la piel se me partía. Mis animales gritaban, mis manos temblaban, y el humo me arrancaba lágrimas que no sabía si eran de dolor o de miedo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vendría después, mi hija, diciéndome que en su casa no había espacio para mí. Nunca olvidaré el sonido del fuego. No era solo un ruido, era un rugido vivo, como si el incendio tuviera hambre, como si estuviera reclamando años enteros de mi vida. La granja, mi refugio, por más de 4 décadas, ardía ante mis ojos. El viento soplaba fuerte aquella tarde. Uno de esos vientos calientes y secos que parecen anunciar desgracias. Yo estaba barriendo la entrada cuando sentí el olor a quemado. Al principio pensé que era algún vecino quemando basura, pero no. Ese olor lo conozco desde niña, olor a desgracia. Corrí hacia el granero. Lo que vi me atravesó el pecho. Una parte de la barda ya estaba envuelta en llamas. El fuego subía rápido, demasiado rápido, como si llevara horas escondido esperando explotar. Tiré la escoba y agarré la primera cubeta que encontré. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. «¡No, por favor!», grité mientras echaba agua. Pero era inútil. El fuego era más fuerte, más veloz, más vivo que yo. Las gallinas chocaban contra la malla, intentando escapar. Mis perros aullaban inquietos, asustados. El calor me golpeaba la cara y sentí cómo se me chamuscaban los vellos del brazo. Llamé a los bomberos, pero mi voz parecía la de otra persona temblorosa, rota. Me dijeron que venían otros incendios y que harían lo posible. Pero lo posible no fue suficiente. Las llamas alcanzaron el techo del granero. Lo escuché quebrarse antes de caer. Ese sonido, ese estruendo, fue como sentir que se partía mi vida. Corrí a soltar a los animales, aunque algunos ya habían escapado por su cuenta. Les grité que corrieran, aunque sabía que no me entendían. Pero era lo único que podía hacer, dejarlos libres para que al menos ellos tuvieran una oportunidad. El calor era insoportable. Sentí un mareo fuerte, pero me obligué a seguir. Tenía que salvar lo que pudiera. Entré a la casa, pero apenas di 2 pasos. El humo era tan espeso que no veía nada. Tosí, me dolió la garganta y retrocedí de inmediato. Sabía que si seguía terminaría ahí dentro. Y ese no era el final que quería. Salí tambaleándome. Y desde afuera vi cómo mi cocina, esa donde preparé miles de tortillas, se envolvía en llamas. Vi cómo mi sala donde Leticia daba sus primeros pasos se volvía roja y negra. Vi cómo mi cuarto donde lloré la muerte de mi esposo desaparecía en un brillo naranja. Era como ver morir un pedazo de mí. Cuando todo se derrumbó, no sentí las lágrimas. Las tenía ahí, pero no caían. Me senté en el suelo, respirando pedazos de polvo caliente, con las rodillas raspadas y las manos negras. El silencio que quedó después fue más cruel que el ruido del fuego. Todo se había ido, todo menos yo, y en ese momento no sabía si eso era consuelo o castigo. Caminé hasta la camioneta. Esa sí se había salvado por puro milagro. La había llevado al camino esa mañana para recoger alimento para las gallinas. Me subí despacio. Mis piernas parecían de trapo. Miré la foto de Leticia, que siempre llevaba en la guantera 6 años, trenza, sonrisa de luna. Esa niña que un día me pidió dormir pegada a mí porque tenía miedo de la oscuridad. Esa niña que yo crié sola desde que su padre murió. Ella no me va a fallar,
me repetí. Arranqué. El motor sonaba como si también hubiera llorado. Conduje hasta la ciudad, hasta la colonia privada, donde vivía Leticia con su esposo. El guardia me miró con desconfianza. «Vengo a ver a mi hija», le dije, y sentí que la voz me temblaba. Me dejó pasar, pero con una mirada que dolió más que el humo. Cuando llegué a la puerta, mis manos seguían temblando. Toqué el timbre y esperé, y esperé, y esperé. Finalmente Leticia abrió. Llevaba maquillaje perfecto, bata suave, uñas arregladas y miedo. No miedo por mí, miedo de que los vecinos me vieran. «Mamá», susurró. «¿Qué te pasó?» «La granja», intenté decir. «No quedó nada, hija. Solo necesito quedarme aquí unos días. Solo eso». Antes de que Leticia respondiera, Rafael apareció. «No puede quedarse», dijo sin siquiera preguntarme cómo estaba. «Rafael, por favor», murmuré. «Aquí no hay espacio para ti», repitió, frío, cortante, definitivo. Leticia bajó la mirada. Ese fue el verdadero incendio, el que no apaga nadie. Cuando volví a la camioneta, mis manos buscaban algo, cualquier cosa. Un consuelo, un recuerdo, una salida. Abrí mi celular y ahí estaba su nombre. Mateo. El niño que un día alimenté. El joven al que un día le salvé la vida sin saberlo. El único que quizá todavía me quería. El motor de mi camioneta seguía encendido mientras yo me quedaba allí sosteniendo el volante como si pudiera evitar que mis manos se rompieran igual que mi granja. Tenía la boca seca, las mejillas ardiendo y una sensación de abandono que no recordaba haber sentido ni siquiera cuando enterré a mi esposo. Ver a mi hija bajar la mirada cuando más la necesitaba. Eso dolió de una forma distinta, más honda, más silenciosa. Apagué el motor. Me quedé respirando despacio. Afuera, la noche estaba tranquila, tan tranquila que parecía burlarse de mí. En mis uñas todavía había tierra mezclada con ceniza. En mi cabello, pedacitos de pasto quemado. Me pasé la mano por la cara, pero la piel raspada me ardió. Tenía que moverme, tenía que pensar, tenía que decidir hacia dónde ir. Pero mi mente estaba vacía. Las únicas palabras que resonaban eran las de Rafael. Aquí no hay espacio para ti. Me limpié las lágrimas como pude, aunque solo me embarré más hollín. No importaba. Ya nada importaba. Puse la camioneta en marcha y comencé a manejar sin rumbo. Las luces de la colonia privada quedaban atrás tan ordenadas, tan limpias, tan llenas de gente, que jamás sabría lo que era perderlo todo en un solo día. Mientras avanzaba por la avenida principal, los edificios altos me hacían sentir más pequeña. Yo no pertenecía allí, pero tampoco tenía un lugar al cual volver. La oscuridad del parabrisas se mezclaba con la oscuridad en mi pecho. Fue entonces cuando recordé la voz de Mateo. Mateo a los 8 años. Puedo quedarme aquí un ratito, doña Mateo a los 13. Su comida sabe más rica que la de mi casa. Mateo a los 15. No llores sola. Yo me quedo aquí. Mateo a los 17. Un día voy a sacarla de trabajar, tanto se lo prometo. Me detuve en un semáforo. Mi mano temblaba mientras buscaba su nombre en mis contactos. No sabía si el número seguía siendo el mismo. No sabía si él seguía siendo el mismo. ¿Cuántos años habían pasado? ¿15? ¿16? La vida de un niño pobre se transforma rápido o se pierde o se vuelve demasiado fuerte para mirar atrás. Por un momento dudé. ¿Qué derecho tenía yo a llamarlo y si lo incomodaba? ¿Y si él ya había borrado el pasado? Pero mis manos se movieron solas. Marqué. El timbre sonó una vez, luego 2, luego 3. Cerré los ojos con fuerza,
preparándome para escuchar el buzón de voz. Pero entonces, bueno, la voz profunda, algo ronca, inconfundible pese a los años. ¿Quién habla? Mi garganta se cerró. Intenté responder, pero no pude. Inspiré con dificultad, como si el aire me pesara. Hola, insistió él más serio esta vez. ¿Quién es? Por fin logré susurrar. Mateo, soy yo. Soy Mariela. Hubo un silencio completo. Ni tráfico, ni respiración, ni sonido. Luego escuché una exhalación fuerte, como si él hubiera recibido un golpe. Doña Mariela, usted dígame que está bien, por favor. Ese por favor me rompió. Y entonces las lágrimas, que no salieron frente al fuego ni frente a Leticia, cayeron todas juntas. Mijo, logré decir. La granja se quemó toda. No quedó nada. Fui con Leticia y no me dejó entrar. Mi voz se quebró. Tuve que morderme el labio para terminar la frase. Me dijo que no había espacio para mí. Escuché un golpe seco del otro lado, como si Mateo hubiera golpeado la mesa. ¿Ella dijo eso? ¿A usted, su propia hija? No respondí, solo lloré. ¿Dónde está ahora? Preguntó él, con una voz que ya no era la del niño que yo conocí. Era la voz de un hombre que tenía el poder de mover el mundo si quería. Dígame dónde está. Miré alrededor. En la avenida central, cerca del centro comercial. Estoy en la camioneta. No sé a dónde ir. Escúcheme bien, mamá, dijo él usando la palabra que jamás imaginé oír de su boca. Usted no va a dormir en una camioneta. Ni hoy ni nunca. Voy a reservarle un cuarto en un hotel, un buen hotel. Usted se va para allá ahora mismo. Mateo, no tengo dinero para eso, susurré. Yo tampoco lo tenía cuando usted me alimentó sin pedir nada, respondió él con una firmeza que me hizo cerrar los ojos. Ahora me toca a mí. Le di la dirección del lugar donde estaba y él me dictó la dirección del hotel y un código de reserva. Su voz era rápida, segura, como si tuviera práctica resolviendo emergencias. Cuando colgué mis dedos, seguían temblando. Pero esta vez no era por miedo. Era por alivio. Un alivio que no conocía desde hacía muchos años. Conduje hacia el hotel. Era enorme, con luces cálidas y un letrero elegante. No sabía si bajarme. Me sentía sucia fuera de lugar. Pero al entrar, la recepcionista sonrió. «La señora Mariela, su habitación está lista. El señor Hernández ya pagó todo». El señor Hernández, Mateo Hernández, el niño que un día llegó con hambre. Ahora pagaba un cuarto de hotel para mí. Subí. La habitación era tan bonita que me dieron ganas de llorar otra vez. Me metí a la regadera y vi caer el hollín por mis brazos. Me quedé allí, con el agua caliente, curando un poco el abandono. Cuando salí, mi celular vibró. Un mensaje de Mateos. «Mañana a las 11 estoy ahí. No se preocupe por nada. Aquí estoy, mamá». «Mamá». Apreté el celular contra el pecho y solté un sollozo quedo. No estaba sola, no esa noche, ni nunca más. Dormí poco esa noche. No porque la cama fuera incómoda, al contrario, era tan suave que casi me hundía en ella, sino porque mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo que había pasado. La frase de Mateo resonaba en mi cabeza como una campana. «Aquí estoy, mamá». Nunca lo había escuchado llamarme así. Nunca. Ni cuando era niño, ni cuando se quedaba a dormir en el granero, ni cuando lo llevaba al médico porque sus padres no lo querían llevar. Él siempre me decía a doña Mariela, con ese respeto tímido que tienen los hijos que no se atreven a llamar mamá a quien sí lo fue, pero sin sangre. Cuando amaneció,
Abrí las cortinas y casi me quedé sin aliento. Desde el piso alto del hotel podía ver toda la ciudad, las montañas al fondo y un cielo tan claro que parecía nuevo. Por un instante olvidé el olor del humo, el crujido del granero, cayéndose los gritos desesperados de los animales cuando traté de soltarlos. Pero la realidad regresó como siempre fuerte y fría. A las 10:55 mi teléfono vibró. Lo abrí con el corazón latiendo en el cuello. Estoy abajo. No tenga prisa. Respiré hondo. Tomé mi bolsa, la misma que salvé del fuego quemada en las esquinas, y bajé. Cuando la puerta automática del lobby se abrió, lo vi. Mateo estaba de pie, hablando con un hombre vestido de negro, seguramente un chofer o un asistente. Y por un momento no reconocí al niño desnutrido que se escondía detrás de mi perrita Luna cuando tenía miedo de que su papá llegara borracho. El hombre frente a mí era diferente, traje gris oscuro impecable, reloj caro, barba bien cuidada, postura de alguien que sabe que todo lo que toca puede cambiar de dirección. Cuando me vio se detuvo. Se quedó completamente quieto. Sus ojos se ablandaron como si hubieran viajado 20 años atrás. Doña... Mamá corrigió de inmediato con una sonrisa llena de emoción contenida. Qué gusto verla. No pude decir palabra. Él avanzó y me abrazó. Un abrazo firme, seguro, como si fuera él quien temía perderme esta vez. «Estás tan cambiado, hijo», logré decir al separarnos. «Usted me cambió», contestó con una seriedad que me quebró algo por dentro. El hombre de negro abrió la puerta de una camioneta grande brillante, de esas que yo solo había visto en la tele. Mateo me ayudó a subir, acomodó mi cinturón, como si todavía fuera aquel adolescente que temía que yo resbalara en el granero, y luego él se sentó a mi lado. «¿Cómo está?», preguntó mirándome con una preocupación profunda. «Y no me diga bien, solo para no preocuparme». Respiré hondo. «Estoy cansada, triste y... no sé, siento como si se me hubiera borrado la vida». Mateo apretó los labios. No dijo nada por unos segundos. «¿Lo que le hicieron?» «No tiene perdón», dijo finalmente, «ni lo que pasó con la granja tampoco». «Son cosas que pasan», murmuré. «Sí, pero no así», respondió él con un tono que no dejaba espacio a discusión. Mientras la camioneta avanzaba por la carretera, me contó un poco de su vida, su empresa, su mudanza a Monterrey, sus viajes constantes, su equipo de trabajo. Me hablaba con un entusiasmo que trataba de disimular como si no quisiera presumir. Pero yo lo veía. Había construido un mundo propio, un mundo que nadie le regaló. «¿Y tus padres?», pregunté con cautela. «Cada quien sigue su vida», dijo sin emociones. «Hace años que no los veo. Nunca me buscaron. Y yo ya no tenía nada que buscar ahí». Miró por la ventana un momento antes de añadir: «La única familia que tuve fue usted». Se me apachurró el corazón. Llegamos primero a la zona donde antes estaba mi granja. Cuando vi el terreno, me llevé las manos a la boca. No quedaba nada. Ni un muro, ni una viga. Solo tierra negra como carbón. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me quedé callada. Siempre en silencio, siempre fuerte, siempre tragándome el dolor. Aprendido de tantos años sola. Pero Mateo no se quedó callado. Se bajó de la camioneta. Se paró frente al terreno quemado y dijo con voz baja, pero llena de una furia que me sorprendió: «Esto no va a quedar así. Lo que usted perdió, yo se lo voy a devolver. Todo y más». Yo negué con la cabeza. «No, hijo, no quiero que tomes mis problemas como tuyos». Pues muy tarde respondió mirándome directamente:
Usted tomó los míos cuando nadie más lo hizo, y yo era solo un chamaco sin futuro. Usted me dio uno. Ahora me toca cumplir lo que prometí. Volvimos a la camioneta, y entonces, sin aviso, dijo: «Vamos a ver a Leticia». Mi corazón se detuvo. No, Mateo. No hagas eso. No quiero que haya problemas. Ella es mi hija. No, ella es su hija de sangre, me interrumpió. Pero una hija no hace lo que ella hizo anoche. Hoy va a mirarla a los ojos y va a entender quién es usted y quién soy yo para usted. Yo temblaba, no por miedo a Mateo, sino por miedo a enfrentar a Leticia, pero él tomó mi mano. No la voy a dejar sola, nunca más. No dije nada, no podía. La camioneta tomó el rumbo hacia la colonia privada donde vivía mi hija. Las casas eran enormes, blancas, todas iguales. Perfectas, como una vida sin manchas, como una vida sin espacio para gente como yo. Cuando nos acercamos a su casa, vi a Rafael afuera, regando el jardín. Pero al ver la camioneta negra estacionarse frente a su casa, dejó caer la manguera. Leticia salió detrás de él todavía con la expresión de la noche anterior, esa mezcla de vergüenza y frialdad. Mateo salió primero, no gritó, no amenazó, no hizo escenas. Solo se quedó de pie, mirándolos como quien mira a quienes no supieron valorar un tesoro antes de perderlo. Yo salí después, temblando, apretando mi bolsa quemada contra el pecho. Leticia abrió los ojos sorprendida. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vengo», dijo Mateo, antes de que yo pudiera hablar, para que nos escuchen los dos. Y ahí, frente a la casa que me negó frente a la puerta, que se cerró en mi cara, la historia dio un giro que nadie esperaba. Rafael se quedó mirándonos con la boca entreabierta, todavía con la manguera en la mano, dejando que el agua cayera sobre el pasto hasta formar un pequeño charco. Leticia, detrás de él, se veía como si hubiera visto un fantasma, pálida, tensa con los dedos apretando la tela de su blusa. «¿Se puede saber qué hacen aquí?», fue lo único que se atrevió a decir Rafael, tratando de recuperar el control. Mateo no alzó la voz, ni siquiera dio un paso hacia él. Solo se plantó firme, con las manos en los bolsillos del pantalón, hablando con calma. «Venimos a terminar una conversación que ustedes dejaron incompleta anoche», dijo. Porque mi madre señaló hacia mí. Sin titubear, no merecía que le cerraran la puerta en la cara. La palabra madre flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Vi cómo Leticia tragó saliva. Rafael se giró hacia ella un segundo confundido. «Tu madre», repitió, «no que era...». «Soy su madre», aclaré con voz baja, pero firme. Y también fui madre para él, cuando nadie lo fue. Mateo dio un paso adelante. «Rafael, ¿verdad?», preguntó mirándolo directo a los ojos. «Sí», respondió él, inflando el pecho. «¿Y usted quién es? ¿Para venir a hacer un espectáculo aquí?». Mateo sonrió apenas sin humor. «Soy Mateo Hernández. Tal vez haya escuchado mi nombre». Rafael frunció el ceño intentando recordar. Lo vi bajar la mirada hacia el reloj de Mateo, hacia la camioneta, hacia el chofer, que esperaba a unos metros, hacia el traje bien cortado. Vi la confusión convertirse en reconocimiento. El de la empresa de tecnología, balbuceó. El de las noticias. El que salió en la revista. Ese mismo confirmó Mateo sin orgullo, pero sin modestia falsa. El mismo niño que se sentaba en la mesa de Mariela a hacer la tarea porque en su casa no había espacio para él. El mismo que dormía en el granero cuando su padre llegaba borracho. El mismo al que ella le dio comida, cariño y dignidad cuando nadie más quiso hacerlo. Algunas cortinas de las casas vecinas se movieron.
Algunas puertas se entreabrieron. En esa colonia las noticias volaban más rápido que el viento. Y un hombre famoso de traje caro, defendiendo a una señora campesina a las puertas de una casa impecable, era un espectáculo que nadie quería perderse. Leticia por fin habló con la voz quebrada. Yo no sabía que tú seguías en contacto con mi mamá. Porque ella nunca me pidió nada, contestó Mateo sin mirarla todavía. Pero anoche, cuando el fuego destruyó todo lo que conocía y ustedes decidieron que aquí no había espacio para ella, ¿sabes a quién llamó? A mí. Sentí que el pecho se me llenaba de vergüenza ajena por Leticia y de un orgullo extraño por Mateo. Rafael intentó recomponerse. Mire, señor Hernández, empezó usando el tono que seguro le funcionaba con clientes. Esto es un asunto familiar. No tiene por qué intervenir. Nosotros. Justo porque es un asunto familiar. Estoy aquí, lo interrumpió Mateo, ahora sí un poco más duro. Porque mi familia no deja a una mujer de 64 años durmiendo en una camioneta después de perder su casa. Usted sí lo hizo. Yo no. La cara de Rafael enrojeció. No fue así, mintió. Usted no sabe todo lo que pasa. Sé suficiente, respondió Mateo. Sé que prefirió un tapete persa a una madre. Sé que le preocupó más lo que iban a decir los vecinos que la mujer que crió a su esposa. Y sé sobre todo que anoche usó palabras que ninguna persona decente debería usar para hablar de su suegra. Leticia comenzó a llorar. Mateo, por favor, dijo, no digas más. Él por fin la miró. Leticia, tú eras una niña cuando tu mamá me daba de comer, dijo bajando un poco la voz. ¿Te acuerdas? Mientras tú hacías berrinche porque no querías tortillas frías, yo me las comía feliz porque en mi casa a veces no había ni eso. Ella te compraba zapatos nuevos y a mí me remendaba los viejos. Ella te llevaba al doctor y a mí me curaba los golpes que mi papá me dejaba. Y aún así, anoche cuando la vida se le vino abajo, tú miraste hacia otro lado. Leticia se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Rafael quiso acercarse a ella, pero Mateo le clavó la mirada. No estoy aquí para humillarlos, dijo. Eso se lo están haciendo solos. Estoy aquí para que entiendan algo. Lo que ustedes despreciaron anoche es la única madre que yo he tenido. Sentí las lágrimas resbalar por mis mejillas. Quise pedirle que parara, que no los exhibiera así, pero una parte de mí, una parte cansada de callar, necesitaba escucharlo. A usted, continuó Mateo, dirigiéndose ahora a Rafael, le preocupan sus negocios, su imagen, sus vecinos. A mí me preocupan otras cosas, la gratitud, la lealtad, la memoria de quien te extendió la mano cuando no eras nadie. Sacó un sobre de la bolsa interior de su saco y lo sostuvo entre dos dedos. Aquí adentro, dijo, está la escritura de una casa en las afueras, con jardín, con espacio y sobre todo con paz. Es para ella, a su nombre, sin condiciones. Rafael abrió los ojos impresionado. Además, siguió Mateo, hoy mismo se firmará un fondo para que nunca más tenga que preocuparse por dinero. Lo llamaremos Fondo Mariela en honor a la mujer que me enseñó que se puede dar aunque no se tenga casi nada. Yo negaba con la cabeza sin poder creer. Mateo, yo no necesito tanto, susurré. Usted necesitó mucho toda su vida, respondió él mirándome con ternura, y nadie se lo dio. Ya es hora de que reciba mamá. Leticia dio un paso hacia mí llorando. Mamá, yo no sabía. Nunca pensé que Mateo, que tú, no pudo terminar. No necesitaba saber quién era él, dije por fin hablando. Solo necesitabas recordar quién era yo, tu madre. Sus ojos se llenaron de culpa. Por primera vez vi en ella
no a la mujer que me cerró la puerta, sino a la niña que una vez lloró, porque se perdió en el mercado y no me encontraba. Lo siento, mamá, sollozó. Me ganó el miedo, la vergüenza. Rafael, la colonia, todo. Fui cobarde. Lo sé. Mateo respiró hondo. Tal vez con el tiempo puedas reparar eso, dijo. Pero hay cosas que no vuelven a ser igual. Ayer tuvieron la oportunidad de ser el refugio y eligieron ser la puerta cerrada. El silencio se hizo pesado. Finalmente Mateo se volvió hacia mí. Vámonos, mamá, dijo con suavidad. La casa nueva nos espera. Este lugar ya le enseñó todo lo que tenía que enseñarle. Miré a Leticia. Quise decirle 1000 cosas. Quise abrazarla y al mismo tiempo alejarme. Quise ser la madre que perdona y la mujer que se respeta. Solo pude decir, hija, ojalá un día entiendas que una casa se puede perder en el fuego, pero una madre cuando se apaga aquí, me señalé el pecho, no se recupera tan fácil. Ella bajó la cabeza. Rafael se quedó callado, sin el valor de decir una palabra más. Mateo me ofreció el brazo. Lo tomé. Mientras caminábamos de regreso a la camioneta, sentí las miradas de los vecinos clavadas en mi espalda. Pero por primera vez en muchos años, no me sentí menos que nadie. Iba al lado de mi hijo elegido, con la frente en alto. Lo que había ardido atrás no iba a consumirme para siempre. El camino hacia mi nueva casa fue silencioso al principio. No un silencio incómodo, sino uno lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo poner en palabras. Afuera los árboles pasaban rápido sus hojas moviéndose, como si aplaudieran, como si celebraran que por fin la vida empezaba a enderezarse un poco para mí. Yo iba con las manos juntas sobre mi regazo, apretando la bolsa quemada que había salvado del fuego. Esa bolsa vieja y fea era lo único que quedaba de mi vida anterior, y sentía que si la soltaba, se me escaparían también los recuerdos. Mateo lo notó. Si quiere podemos guardar esa bolsa en el baúl, me ofreció con suavidad. Negué con la cabeza. No, quiero tenerla conmigo. Es lo único que me queda de la granja. Mateo no insistió. Solo me dedicó una mirada comprensiva. Tenía esa forma de mirarme, como si entendiera lo que no decía. La camioneta salió de la carretera principal y tomó un camino rodeado de pinos. El aire empezó a cambiar, más limpio, más fresco, más mío. Sentía cómo mi pecho, por primera vez en días, podía respirar sin ese peso enorme que lo aplastaba. Ya casi llegamos, dijo Mateo mirando por la ventana. Quise que la casa estuviera lejos del ruido. Usted siempre ha sido de campo, mamá. Me llamó mamá otra vez. Todavía no me acostumbraba, y cada vez que lo decía algo dentro de mí se estremecía. Era bonito, pero también doloroso, porque me recordaba que la única persona que me llamaba así no era la hija que yo había criado con mis propias manos. Avanzamos un par de minutos más y entonces la vi. Una casa grande, de estilo colonial mexicano, con paredes color crema y tejas rojas. Un porche amplio rodeando la entrada, columnas de piedra y ventanales enormes que dejaban entrar la luz del sol. En el patio había un camino de piedra que llevaba a una fuente pequeña y a los lados jardines llenos de flores nuevas recién plantadas. Era hermosa, demasiado hermosa para mí. Sentí un nudo en la garganta. Mateo, hijo, esto es demasiado. Yo no puedo. Sí puede, me interrumpió con voz tranquila. Y además se lo merece. Un hombre de unos 50 años salió a recibirnos. Vestía camisa blanca, pantalón negro y tenía una sonrisa amable. Buenos días, señora, me dijo inclinando la cabeza. Soy Esteban,
el encargado de mantenimiento. El señor Mateo me pidió que tuviera todo listo antes de su llegada. Detrás de él, una mujer morenita y bajita apareció en la puerta con un mandil color azul. Mucho gusto, señora, saludó. Yo soy Rosa, me encargaré de la cocina y del aseo. Hoy le preparé caldo de pollo. El joven Mateo dijo que era su favorito. Me llevé una mano a la boca sorprendida. ¿Tú te acordaste?, susurré volteando a ver a Mateo. Él sonrió como un niño que confiesa algo hermoso. Usted lo preparaba cada vez que yo llegaba a su cocina llorando, dijo. Decía que curaba cualquier dolor. Y tenía razón. Quise decir algo, pero la voz se me atoró. Entré a la casa. El recibidor era amplio, brillante, con pisos de madera y paredes adornadas con cuadros de paisajes. Cada detalle parecía seleccionado con cariño, no con ostentación. No era una casa de lujo vacío, era una casa hecha para vivir, para respirar, para sanar. A la derecha, una sala grande, con sillones cómodos y una chimenea de piedra. A la izquierda, un comedor con una mesa larga de madera sólida, igualita a las que usaban las familias grandes de antes. Y más al fondo, una cocina enorme, preciosa, con ollas colgadas y una estufa amplia donde Rosa seguramente ya estaba cocinando. Me llevé una mano al pecho. Mateo, yo nunca pensé vivir en un lugar así. Él se acercó, poniéndome una mano en el hombro. Y yo nunca imaginé tener el dinero para darle lo que usted merece, dijo con sinceridad profunda. Pero aquí estamos. Lo que usted me dio no se paga con casas, ni con dinero, ni con nada. Aún así, déjeme intentar. Me enjugué las lágrimas rápido, sintiéndome tonta por llorar tanto ese día. Enséñame mi cuarto, logré decir con una sonrisa temblorosa. Subimos las escaleras. El pasamanos era suave de madera pulida. En el segundo piso, Mateo abrió la puerta de un cuarto grande, iluminado por un ventanal enorme con vista al campo. Sobre la cama había una colcha tejida a mano. Me acerqué lentamente. Pasé los dedos por los hilos gruesos, rosados y blancos, y entonces me di cuenta, era la misma colcha que yo había tejido hace 20 años, la que se salvó milagrosamente cuando Mateo ayudó a rescatar algunas cosas de la granja después del incendio. Él la había mandado restaurar. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Cómo la encontraste?, pregunté con un hilo de voz. La rescaté del granero quemado, confesó bajando la mirada. Estaba llena de hollín, casi destruida. Pero, no sé, me dio coraje dejarla morir ahí, igual que usted dejó morir tantas cosas por culpa de la vida. Así que la restauré. Me llevé las manos a la cara. Estaba llorando otra vez. Mateo, hijo, nadie había hecho algo así por mí. Él se acercó y me abrazó suavemente. Ahora sí tienen que hacerlo, susurró, porque usted ya no va a volver a estar sola. Nos quedamos así unos segundos respirando profundo. Quise grabar ese momento en mi memoria para siempre. Después Mateo tomó aire. Mañana, dijo, quiero que vayamos a ver abogados para empezar con los trámites del terreno de la granja. Quiero comprarlo y reconstruir, si usted quiere. No, hijo, ya no. No quiero reconstruir donde fui infeliz, respondí con sinceridad. Quiero empezar de cero. Aquí. Mateo asintió satisfecho. Entonces empezaremos aquí, dijo. Desde hoy. Yo asentí también. Por primera vez, la idea de una nueva vida no me daba miedo. Me daba esperanza. Al bajar nuevamente a la cocina, Rosa sirvió el caldo caliente. Y mientras el vapor subía, sintiendo el aroma familiar que me acompañó durante tantos años, entendí algo. Ese lugar no era un regalo, era un regreso,
un regreso a mí misma. Los primeros días en la nueva casa fueron una mezcla rara entre paz y desorientación. Me despertaba temprano, como siempre lo había hecho en la granja, esperando escuchar el cacareo de las gallinas o el mugido de las vacas pidiendo comida. Pero lo único que escuchaba era el silencio. Ese silencio suave, limpio, que parecía abrazarme. Rosa siempre estaba despierta a las 7 preparando café de olla. Ese olor me guiaba como si fuera una cuerda invisible. «Buenos días, señora Mariela», me decía cada mañana, como si realmente fuera un honor atenderme. Yo todavía no me acostumbraba. Nunca nadie me había tratado así. Una tarde, mientras Rosa podaba unas plantas del jardín, recibí un mensaje en el celular. Era Leticia. «Mamá, ¿podemos hablar?» Sentí un hueco en el estómago. Desde el día de la confrontación con Mateo, ella no había venido ni llamado. Rafael tampoco. Pero ver su nombre en la pantalla me provocó emociones que no sabía cómo manejar: enojo, tristeza, cariño y un cansancio profundo. Me quedé mirando el mensaje más de 2 minutos sin mover un dedo. «¿Todo bien?», preguntó Mateo, que justo entraba con unas bolsas del supermercado. Yo levanté la pantalla para que la viera. Él leyó el mensaje y respiró lento. «¿Quiere hablar con ella?», preguntó con calma, sin juzgar. No supe qué responder. Él se sentó a mi lado, apoyando los codos en las rodillas. «Mamá, usted no tiene obligación de responder si no quiere, no después de todo lo que pasó. Pero si una parte de usted necesita cerrar esa herida, quizás sea el momento». Era increíble cómo lograba decir las palabras exactas sin imponer nada. Yo suspiré. «No sé, hijo. Siento que si la veo, voy a quebrarme». «Entonces permítase quebrarse», respondió él. «Lo ha hecho toda la vida y aún así siguió adelante. No tiene por qué ser fuerte todo el tiempo». «No conmigo». Lo miré. Había tanta gratitud en mi pecho que me dolía. ¿Cómo era posible que el niño que yo había alimentado cuando no tenía nada, ahora fuera el hombre que sostenía mis pedazos? Después de pensarlo un rato, respondí: «Está bien, podemos hablar». Leticia contestó casi al instante: «¿Puedo pasar mañana?». Apreté el celular sin responder todavía. Mateo entendió sin que dijera una palabra. «Mañana yo estaré aquí», dijo. «Pero si prefiere hablar a solas, saldré un rato». Negué con la cabeza. «Quiero que te quedes. Me da tranquilidad». Él asintió. Esa noche casi no dormí. No porque temiera a Leticia, sino porque temía la conversación. ¿Y si me pedía que volviera con ellos? ¿Y si quería dinero? ¿Y si solo venía por curiosidad? ¿Y si realmente se arrepentía? Me levanté 3 veces para caminar por el pasillo y beber agua. A la mañana siguiente, Rosa preparó té de manzanilla, sin que se lo pidiera. Ella también sabía. A las 11 en punto, escuché un auto estacionarse frente a la casa. Leticia bajó. Venía sola. Llevaba la misma ropa con la que trabajaba en la tienda de ropa donde se había empleado recientemente. Se veía cansada, muy cansada. Sus ojos tenían ojeras profundas y el cabello recogido sin cuidado. Rosa abrió la puerta y la dejó pasar. Leticia se quedó quieta en la entrada, mirando alrededor como si no supiera si podía avanzar. «Pasa, hija», dije desde el sofá. Ella dio unos pasos tímidos, mirando todo como si fuera una casa de otro planeta. «Es muy bonita», murmuró. Sí, respondí sin explicar más. Mateo estaba parado a un lado discreto, dándole espacio a la conversación. Leticia tragó saliva antes de hablar. «Mamá, yo vengo a pedirle perdón». Yo no dije nada. Dejé que siguiera. He pensado mucho, mucho. En lo que hice, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas.
usted llegó destruida, cubierta de humo. Y yo... Se tapó la cara con las manos. Yo no estuve a la altura. Fui egoísta, fui cobarde, fui lo peor. Me acerqué lentamente. Leticia, yo no quiero que te humilles. Solo quiero saber la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Ella bajó las manos y me miró por fin a los ojos. Porque me daba miedo que usted llegara y me recordara la vida que traté de olvidar. Yo pasé muchos años sintiéndome menos que los demás, mamá. Usted trabajaba tanto y yo veía a mis amigas con todo nuevo, con casas bonitas, con vacaciones. Yo juré que nunca volvería a vivir así. Y le tuve miedo a que su presencia me regresara a ese pasado que tanto quise dejar atrás. Su voz temblaba rota. Pero ahora entiendo algo, mamá dijo con amargura. Yo vivía con vergüenza por lo que fuimos, y usted vivía con orgullo por lo que construyó. Yo me equivoqué. Usted no era la vergüenza. La vergüenza fui yo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era fácil escuchar eso, ni decirlo. Hija, yo nunca quise que te sintieras menos, dije con voz quebrada. Yo lo di todo, todo. Lo sé, susurró, y aun así, cuando más me necesitó, yo le cerré la puerta. Hubo un silencio largo, de esos que pesan. Mateo dio un paso adelante. Leticia dijo, con tono tranquilo, todos cometemos errores. Yo también. Pero lo importante es lo que se hace después, y lo que usted haga de aquí en adelante va a definir si este momento sirve para algo. Leticia lo miró con vergüenza, pero también con gratitud. Gracias, le dijo. Y perdón también a usted. Tengo claro que usted quiere a mi mamá más de lo que yo merecí quererla anoche. Mateo bajó la cabeza respetuoso. Yo no vengo a ocupar el lugar de nadie, dijo. Solo vine a cuidar de quien me cuidó a mí. El espacio de hija sigue siendo suyo. Si lo quiere usar. Leticia rompió en llanto. No un llanto suave, un llanto profundo, feo, necesario. Ese llanto que limpia. Yo la abracé, fuerte, como cuando era niña. Pero esta vez el abrazo tenía un sabor diferente, un abrazo mezclado con perdón y con un límite claro. Yo ya no era la madre que tenía que suplicar cariño. Ya no. Cuando se calmó, tomó aire y dijo, Mamá, ¿podemos empezar de cero? Algún día le acaricié el cabello, como cuando tenía fiebre a los 6 años. Podemos intentarlo, hija. Pero poco a poco. No tengo prisa ni obligación. Las cosas se van a dar, si se tienen que dar. Ella asintió, aceptando por fin que no era un sí automático, que ya no mandaba en mi vida, que ya no podía exigirme nada. Antes de irse, volvió a mirar la casa. Me alegra que esté bien, dijo con honestidad. De verdad. Yo asentí. Mateo caminó conmigo hasta la puerta, después de que ella se fue. ¿Cómo se siente?, preguntó. Pensé un momento. Ligera respondí. Como si algo, por fin, se hubiera desamarrado. Mateo sonrió. Entonces vamos bien. Me tomó del brazo y me guiñó un ojo. Ahora falta la parte más difícil. ¿Cuál?, pregunté confundida. Él rió. Aprender a ser feliz sin sentir culpa. Lo miré sin saber qué contestar. Pero por primera vez sentí que podía intentarlo. Los días siguientes después de la visita de Leticia fueron extraños, pero no en un mal sentido. Era como si la casa respirara distinto, como si el aire hubiera cambiado de peso. Todavía había dolor, claro, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz nueva, sensible, que necesitaba tiempo para asentarse. Yo me encontraba más tranquila, más ligera. Dormía mejor, comía mejor.
Caminaba por el jardín cada mañana, sintiendo el pasto fresco bajo mis sandalias, como si la tierra misma quisiera recordarme que todavía había vida para sembrar. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en su laptop sentado en el comedor, yo decidí preparar café de olla para los dos. No era gran cosa, pero me hacía sentir útil, viva incluso. Cuando el aroma llenó la casa, él levantó la vista y sonrió. «Huele como mi infancia», dijo. «Huele como hogar», corregí suavemente. Él dejó la computadora a un lado. «¿Se siente bien, mamá?» Yo asentí. «Me siento en paz», como si hubiera dejado de cargar un costal que llevaba años en los hombros. Mateo se acercó y tomó una taza. «Y aún falta lo mejor», añadió. «Lo que viene ahora». «¿Qué viene ahora?», pregunté curiosa. Mateo me miró con una mezcla de cariño y orgullo. «Viene su vida nueva, su reencuentro con usted misma, sus gustos, sus sueños, sus cosas, porque usted no solo perdió una granja, perdió años viviendo para otros. Ahora es su turno». Sus palabras me atravesaron. Su turno. Nunca había tenido mi turno. Lo miré fijamente. «¿Sabes qué me gustaría hacer?», pregunté. «Lo que usted diga, mamá». «Aprender a pintar». Mateo abrió los ojos sorprendido. «¿A pintar?» Siempre soñé con hacerlo, pero nunca tuve tiempo. Entre el trabajo, Leticia, la deuda de la granja, siempre era mañana, pero el mañana nunca llegaba. Él sonrió de oreja a oreja. «Entonces mañana empezamos», afirmó. «Ya le conseguí una maestra. Llega pasado mañana». Yo casi me atraganto con el café. «¿Cómo que ya me conseguiste una maestra? Si apenas lo dije». Mateo se encogió de hombros divertido. «No necesito esperar para las cosas que hacen feliz a mi mamá». Sentí las lágrimas subir, otra vez, pero esta vez no eran de tristeza, eran de gratitud. Una mañana, mientras pintaba mis primeros trazos torpes en un lienzo, Mateo recibió una llamada importante. Yo escuché desde la terraza, sin querer meterme, pero su expresión era seria. Cuando colgó vino hacia mí. «Mamá, necesito decirle algo». Me limpié las manos del acrílico y me senté. «Dime, hijo». Me ofrecieron un puesto fuera del país, grande, muy grande, de esos que cambian todo. Mi corazón dio un vuelco. El miedo regresó, ese miedo conocido que la vida volviera a arrebatarme a quienes amo. «¿Y tienes que aceptarlo?», pregunté con voz baja. «No tengo que», respondió él, «pero quiero crecer, quiero seguir construyendo». Me mordí el labio. Era lógico, natural. Ese niño que había dormido en mi granero se había convertido en un hombre que el mundo quería. Era injusto pedirle que se quedara. «Hijo», dije después de un silencio largo, «tú no me debes tu vida. Yo te cuidé porque te quería, no para tenerte amarrado. Si tu camino está en otro país, ve. Yo voy a estar bien». Él me miró profundamente. «No me quiero ir sin saber que usted está completa», dijo, «que tiene algo más que mis visitas o mis cuidados». Se me apachurró el pecho. «Mateo, tú me devolviste la vida. ¿Qué más puedo necesitar?» «Usted», respondió él, «usted misma, su mundo, sus actividades, su gente». Hubo un silencio largo, pero no era doloroso. Era un silencio que abre espacio para lo nuevo. Finalmente dije, «Entonces, si te toca volar, ve, yo te voy a aplaudir desde aquí». Él me abrazó fuerte, como si quisiera memorizar mi forma. «Voy a visitarla cada mes, se lo prometo, y la voy a llamar todos los días». Le acaricié la cabeza, igual que cuando era niño. «Te creo». Esa tarde, cuando él se fue a hacer maletas, salí al porche. Miré el horizonte,
Las montañas se pintaban de naranja. Las aves regresaban a sus nidos. Y entendí algo poderoso. No toda pérdida destruye. A veces el fuego viene a limpiar el campo para un nuevo comienzo. El incendio que me arrebató mi granja también había quemado mis cadenas. El rechazo de mi hija abrió un espacio donde finalmente llegó el hijo que la vida me había regalado. Y el dolor me obligó a mirarme a mí misma no solo como madre, sino como mujer. Sentí una paz profunda diferente a todo lo vivido antes. Por primera vez en muchos años, me elegí a mí. Esa noche, cuando Mateo salió rumbo al aeropuerto para su nuevo proyecto, me dijo: «Mamá, gracias por salvarme la vida cuando yo no era nadie». Yo respondí: «Hijo, tú me la salvaste ahora que yo ya me había dado por vencida». Nos despedimos, no con tristeza, con orgullo, porque ambos estábamos listos para nuestros nuevos caminos. Me quedé sola en la casa, pero no era una soledad vacía, era una soledad libre. Me serví una taza de té, caminé hacia el porche y me senté a ver las estrellas. Y pensé que tal vez, solo tal vez, la vida no me había quitado todo. Tal vez por primera vez me lo estaba devolviendo. Y ahora que has escuchado mi historia, quiero preguntarte a ti, ¿qué harías si la vida te obligara a empezar de cero? ¿Alguna vez perdiste algo o a alguien y descubriste después que no era el final, sino el comienzo? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan estas historias que sanan el alma. Y si quieres seguir acompañándome en relatos como este, llenos de vida, dolor, esperanza y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada día tenemos una historia nueva que podría ser justo la que necesitas escuchar. Gracias por llegar hasta aquí.